es un país variado y próspero. Y Berlín es una capital multicultural. Por supuesto que a algunos les va mejor que a otros. Sin embargo, en general, todos estamos muy bien. No obstante, los niveles sociales se están separando. Quienes han quedado como los perdedores en nuestra sociedad apenas tienen una oportunidad de recuperarse. ¿A qué se debe esto? ¿Son peores las condiciones para algunos que para otros? ¿O las diferencias están en el talento? ¿Existen los perdedores natos y aquellos que lo obtuvieron todo desde la cuna? La inteligencia es hereditaria. Por eso no da igual quién tiene hijos. En un depósito de chatarra, ningún genio se convertirá en Einstein. Mi nombre es John Amoateng Cantara. He realizado el bachillerato y he terminado mis estudios universitarios. Y todo esto a pesar de que cuando era un niño, nadie se hubiese imaginado que yo podría realizar una carrera académica. Actualmente tengo 2 hijos y trabajo como cineasta y profesor de periodismo. Soy hijo de un africano y una alemana. En mi infancia, a las personas como yo se las llamaba mestizos. Pasó mucho tiempo hasta que Alemania se despojara de las ideas nazis. También los estereotipos se mantuvieron por mucho tiempo. A las personas de raza negra se las consideraba emocionalmente impulsivas y talentosas para la música, pero nadie los creía capaces de ganar un premio Nobel. Todavía existen muchos prejuicios sobre cómo medir la inteligencia. A las niñas aún se les atribuye principalmente que tienen muchos problemas con las matemáticas y las ciencias naturales. A las personas obesas se las considera holgazanas y tontas. Estas tesis del bestseller de Thilo Sarrazin, Alemania se suprime a sí misma, me recuerda a los prejuicios a los que me enfrentaba cuando era un niño. Es cierto que Alemania se está volviendo cada vez más tonta porque inmigrantes sin educación en promedio tienen más hijos que la culta población alemana. ¿Significa el hecho de que haya tantos niños de color que el coeficiente intelectual de la nación esté decayendo? ¿Qué hay de verdad en la tesis de Sarrazin? Quiero saber sobre qué fundamentos científicos se apoyan estas afirmaciones. Es un hecho que en realidad sí hay diferencia en el rendimiento entre diferentes grupos poblacionales. Muchos inmigrantes en Berlín ni siquiera han terminado su educación primaria. ¿Cuáles son los motivos de esto? ¿Cuáles son los hechos? Esta es la fórmula. El 98% de los científicos consideran que la inteligencia mesurada de un 50 hasta un 80% es hereditaria. Yo personalmente tiendo más a creer que es un 80%. Y si grupos con distinta inteligencia tienen diferentes tasas de natalidad, en algún momento esto repercutirá en la inteligencia promedio de la población. Esto parecía lógico, pero ¿es correcto? Como hijos de nuestros padres, ¿estamos cautivos en una especie de gueto genético del que no hay escapatoria? Estas son preguntas que quiero realizarles a una serie de científicos. Echando un vistazo a la historia de la investigación de la inteligencia, aprendí que prácticamente desde un principio se empleó para comparar y evaluar a personas de diferentes procedencias. En el siglo XIX, Francis Galton publicó su obra Hereditary Genius, la genialidad heredada. En ella, separó a la humanidad en razas valiosas y menos valiosas y acuñó el término eugenesia, con el que designa la consolidación selectiva de características hereditarias favorables de una sociedad. De esta manera, Galton cimentó las bases para la ideología racista y de transmisión hereditaria de los nazis.
Según este concepto ingenuo de transmisión hereditaria, de la unión de alguien inteligente con alguien inteligente, llegaría a existir alguien súper inteligente, mientras que de la unión de alguien tonto con alguien tonto, solo podría resultar alguien muy tonto. La inteligencia es hereditaria, y por eso no es indiferente quien tiene hijos. La educación es importante, por esto no es lo mismo el tipo de sistema educativo que se tenga. Pero esto también es cierto. Con más educación solo se puede compensar hasta cierto grado una deficiencia de inteligencia. ¿Por eso da realmente igual quién tiene hijos? Al parecer aún hoy es muy grande la tentación de tratar la inteligencia como un factor biológico que es diferente en etnias distintas. ¿Existen realmente estas diferencias genéticas? Y si es así, ¿cómo afecta en la inteligencia? Estas son preguntas que me gustaría plantearles a los biólogos evolucionistas más importantes de Alemania. Diethard Autz es genetista poblacional y director del área de biología evolutiva del Instituto Max Planck en Plön. Él considera que intentar diferenciar las etnias biológicamente es científicamente cuestionable. El hombre es una de las especies más homogéneas que existe sobre la Tierra. De hecho, no existe ninguna raza en el sentido biológico, sino que probablemente sea incluso más bien una clasificación cultural que una clasificación basada genéticamente. El hecho es que las características se heredan independientemente unas de otras, así que una asociación, como se dice genéticamente, entre la inteligencia y el color de piel es como mínimo no demostrable. Las leyes de transmisión genética de Mendel que estudié de niño en las clases de biología describen la herencia dominante recesiva de características que son definidas mediante un único gen. La ciencia sabe actualmente que ciertas características como la altura, el peso y la pigmentación se definen por un gran número de genes. ¿Esto también es válido para la inteligencia? Con toda seguridad en la formación de la inteligencia participan muchos genes. Tiene un componente genético, de eso no hay ninguna duda. En nuestra jerga lo llamamos rasgo poligénico. Y las reglas de la herencia de rasgos poligénicos son en realidad por su parte objeto de una activa investigación, de la que nosotros también nos ocupamos. De hecho, aún no la hemos comprendido por completo. Con cada niño, la naturaleza vuelve a mezclar la combinación genética. La inteligencia no es una herencia dominante, como quizás lo sea el color de ojos. En la actualidad, la ciencia puede decir esto definitivamente. La tesis de atontamiento de Thilo Sarrazin no puede aplicarse a la genética poblacional. Pero la naturaleza de la inteligencia es realmente muy difícil de comprender. Incluso la definición del término es discutida desde hace más de 100 años. Los test de inteligencia son una herramienta habitual de los psicólogos desde hace décadas. Sin embargo, inteligencia es siempre lo que considere cada sociedad, y naturalmente es definida de un modo distinto por cada sociedad, y se la intenta medir. Quiero saber cómo funciona un test de inteligencia. En la Universidad de Bremen, el psicólogo Franz Petermann desarrolla métodos para medir la inteligencia. Más precisamente, ajusta test de inteligencia norteamericanos para el mercado alemán. Aparentemente la mayor dificultad es establecer estándares. Es decir, plantear preguntas que ofrezcan resultados reproducibles y que permitan un enunciado de cuán inteligente es alguien en comparación con otra persona de su edad. Si sencillamente preguntáramos de qué depende la inteligencia, podría decirse que en buena medida de cuán buena es mi memoria, porque es el depósito que me ayuda a buscar información con la que puedo resolver un problema. También cuán rápido puedo encontrar esa información, cuán rápido puedo procesarla. Todos esos serían rasgos decisivos que son parte de la descripción de la inteligencia. O piensa en lo que probablemente piensa primero, el pensamiento lógico. Quien es inteligente puede resolver problemas y puede pensar de una manera lógica.
Él explica que en promedio, más bien la mayoría de las personas son dotadas. El 68% se encuentra cerca de los valores medios. Alrededor del 14% tienen una inteligencia por arriba del promedio y aproximadamente la misma cantidad por debajo del promedio. Los resultados siempre se comparan en relación a la edad de la persona que hace el test. Es por esto que la ciencia habla de cocientes intelectuales. Los test de inteligencia miden en esencia 3 áreas: el pensamiento lógico-matemático, la imaginación espacial y el vocabulario individual. Nada más. Alrededor del 30% del rendimiento escolar o profesional puede explicarse o predecirse a través de esta inteligencia mesurable, dicen los expertos. Para un pronóstico meteorológico, una precisión del 30% no es bastante buena, pero un coeficiente intelectual superior a la media tampoco es ninguna garantía de éxito educativo y social. Para esto también es necesaria la motivación, la autodisciplina y el empeño, es decir, una predisposición al buen rendimiento. El rendimiento en un test de inteligencia depende del día, especialmente de la motivación del sujeto de experimentación. No debemos creer en cada uno de los puntos de la inteligencia. Creo que ese es el mayor error. Yo con una inteligencia promedio de 100 también puedo alcanzar logros escolares, académicos. Solo debo adaptarme a las tareas que se me presentan día a día. Es muy ingenuo creer en la cifra que genera el test de inteligencia. ¿Qué falta aquí? Los test de coeficiente intelectual solo generan valores aproximados, no absolutos. Estos sencillamente no existen. A pesar de esto, aún son considerados la herramienta informativa más importante de la psicología. Estupendo. Lograste encontrar muchos. La inteligencia en sí misma para mí no tiene valor social, ni moral, ni individual, sino el manejo responsable de la inteligencia y de la vida que imponen las condiciones básicas, los potenciales que se tienen para explotarla. La inteligencia es un potencial. El modo en que se utilice depende de muchas otras cosas. Actualmente soy profesor, pero ¿cómo saldría en un test de coeficiente intelectual? En este bolso negro está el test de inteligencia de Wechsler. A usar la mente. El test de inteligencia. Ordenar lógicamente símbolos crípticos bajo presión de tiempo. Clasificar bloques según su forma. Ah, claro. Tal vez hubiese sido mejor que practicara antes. Sin embargo, los verdaderos test de valor informativos son ultrasecretos y solo son realizados por psicólogos. No logro hacerlo. Tiempo. Zurich. En la Escuela Politécnica Federal, Elsbeth Stern investiga cómo aprendemos las personas a desarrollar nuestro potencial de inteligencia. Ya lo sé, la inteligencia es en parte una lotería de los genes, pero ¿qué hace falta para poder desarrollar el potencial de inteligencia individual de una persona? Ningún estudio de aprendizaje podría realizarse sin un test de cociente intelectual. Forman la base empírica para poder comparar el rendimiento intelectual de cada persona. Sin embargo, esto tiene una contrariedad. Los test de inteligencia se remiten siempre a un grupo homogéneo. Esto me hace evidente que un bosquimano de África en el Kalahari necesita otro tipo de inteligencia que un banquero de Wall Street. Esto significa que cada cultura necesitaría sus propios test de inteligencia. Solo puedo desarrollar la inteligencia si me enfrento a problemas que requieren de inteligencia. Si he aprendido a leer y escribir, si he aprendido a comprender símbolos abstractos, si siquiera los puedo imaginar. Podemos contar con los mejores genes de la inteligencia, pero si nos encontramos en una cultura donde no es habitual leer ni escribir, entonces no podremos desarrollar la inteligencia del modo en que nosotros la entendemos. Más allá de los muchos esfuerzos educativos, nunca lograremos elevar a un niño poco dotado al nivel de los dotados.
Dicho de otra manera, esto también significa que si las oportunidades de desarrollo fuesen iguales para todos los niños, sería evidente quién es dotado por naturaleza. El documental de la ZDF, Halb und Halb, tematizó en 1971 la situación en Alemania Occidental de los denominados niños mestizos, niños como yo. La sociedad se libra del problema en la escuela. Como todos los niños que según sus orígenes sociales no cuentan con igualdad de oportunidades educativas, los mestizos también son expulsados al gueto de las escuelas especiales. ¿Puedes hacerlo tú? Tenía un casco en la cabeza. Investigaciones sobre niños mestizos en Alemania han mostrado que no son ni más tontos ni más inteligentes, ni mejores ni peores que sus compañeros blancos. Profesor Eifert, usted llevó a cabo una investigación sobre la situación de los niños mestizos en Alemania. ¿A qué resultados ha llegado? El entorno de los niños ha dificultado marcadamente su desarrollo. Si uno observa a qué escuelas han ido, cuán a menudo han sido separados de sus madres, o si observamos lo duros que han sido sus procesos de formación educativa, entonces podemos decir que estos niños en general han tenido oportunidades de desarrollarse de una manera mucho peor a lo que podemos imaginar. A pesar de ello, hasta la actualidad se mantiene tercamente la tesis de que las capacidades cognitivas de una persona se deben principalmente a factores genéticos. Una tesis que también se defiende en el bestseller The Bell Curve de Charles Murray y Richard Harnstein. Muchas veces se abusa del estudio de la inteligencia y principalmente en Estados Unidos se abusa de él. Hace 30 o 40 años aún se pensaba sencillamente que se disponía de valores constantes y si se veía que a una persona de piel oscura le iba mal en los exámenes, entonces se achacaba a los genes. Esto me compete personalmente. Volaré a Detroit. Murray y Harnstein creían que muchos problemas sociales se explicarían por un cociente intelectual inmodificablemente más bajo en afroamericanos y latinos. Es la idea de Thilo Sarrazin de una especie de gueto genético del que ya no hay salida. Programas de fomento y asistencia social no tendrían sentido. Me encontraré con el psicólogo social Richard Nisbett. Él está estudiando desde hace décadas las consecuencias del desamparo social en el desarrollo de la inteligencia. Esto no se da en ningún otro lugar mejor que en Estados Unidos. Nisbett ha visitado cientos de familias, ha realizado observaciones y planteado preguntas, y así ha percibido diferencias. Un ejemplo típico. Un niño de 3 años en una familia de clase media es elogiado 6 veces más de lo que se lo regaña. En una familia obrera, la relación ya desciende a 2 elogios por regaño. Y en una familia negra de clase baja, la relación se invierte. Por elogio hay 2 regaños. Hay grandes diferencias en cuanto al vocabulario del niño dependiendo de su nivel social y de su pertenencia étnica. Un niño de clase media, hasta que cumple los 3 años, escucha alrededor de 30 millones de palabras. Un niño de familia obrera, alrededor de 20 millones. Y un niño de un gueto negro, unas 10 millones de palabras. Más allá de los límites de los niveles sociales, cuantas más palabras se escuchen, a más conceptos se está expuesto. En una familia de clase media, es como en un partido de tenis. El niño les tira la pelota a los padres y ellos se la devuelven. Es un ir y venir. En las familias obreras, muchas veces es como en una calle de mano única. Los padres al niño o al revés. Y eso es todo. Allí no existe ese intercambio. ¿Son las conductas de aprendizaje innatas en las familias o son las diferencias culturales y sociales las que tienen la mayor influencia sobre el potencial intelectual de los niños? Todos los nuevos resultados del estudio de la inteligencia apuntan hacia la misma dirección. Las capacidades cognitivas de una persona son un reflejo de su entorno. En la clase media alta, el cociente intelectual se puede explicar muy bien por los genes. ¿Por qué? Bueno, porque allí las condiciones del entorno son muy similares.
Las condiciones familiares del Dr. Smith probablemente no sean distintas a las del abogado Meyer. Ambos ofrecen excelentes condiciones en entornos similares. Aquí lo único que podría producir diferencias son los genes. Del otro lado del espectro social, en la clase baja de Estados Unidos y Europa, la relación entre los genes y el cociente intelectual es demasiado trivial, prácticamente inexistente. ¿Por qué? Bueno, en la clase baja, las condiciones pueden ser tan buenas como en la clase media alta, hasta completamente caóticas y destructivas. Si existen diferencias tan enormes, el entorno es el factor motriz. En ese caso, los genes prácticamente no cuentan. El desarrollo de nuestro potencial intelectual es controlado directamente por nuestro entorno. Un estudio que ha demostrado esto de forma impresionante me conduce a Rumania. Es la parte más difícil de mi investigación. En los años del dictador Ceausescu, habrían nacido muchos niños aquí. Los más fuertes fueron reclutados para el Estado. Los más débiles, niños con discapacidades, enfermedades crónicas o sencillamente desnutridos, fueron echados a un orfanato. Recién al término del régimen, en 1989, finalizó el abandono inhumano de los niños. Instituciones benéficas privadas o religiosas acogieron la gran cantidad de niños huérfanos. Hasta la fecha, aún no existe en Rumania una red nacional de familias de acogida que estarían dispuestas a cuidar de niños sin padres o abandonados. El hogar infantil Provita, del padre Nicolae Tănase, en los últimos 20 años ha ofrecido refugio a 3,000 niños. Apoyado por donaciones del exterior, actualmente aún viven más de 400 niños a su cargo. El padre Tănase ha visto claramente una y otra vez los efectos devastadores de la negligencia. Existen muchos factores que son necesarios para un desarrollo saludable. Por un lado, el potencial genético del niño y después, por supuesto, la educación y el padecimiento que tuvo, ya que si, por ejemplo, un plato se rompe, es muy difícil volver a unirlo. E incluso si se logra, ya no volverá a ser el mismo. No existe una recuperación del 100%. Los niños que viven actualmente en el hogar Provita conocen el cariño y se los cuida y atiende dignamente. Puedo verlo con mis propios ojos. Sin embargo, ¿qué consecuencias tiene el abandono sistemático de niños? Esta es una cuestión que les interesa profundamente a los científicos. Experimentos de aislamiento en seres humanos o incluso en niños son éticamente injustificables. Quienes quieren saber qué efecto tiene la separación de la madre, el aislamiento y el abandono en recién nacidos o niños pequeños, generalmente experimenta con lauchas o ratas. Por esta razón, el Bucharest Early Intervention Project es un estudio único a nivel mundial. Bajo el control de una comisión de ética, científicos de la Universidad Norteamericana de Harvard desarrollan un experimento extraordinario. El objetivo de los científicos es comparar el desarrollo de niños que hayan tenido las mismas malas condiciones iniciales en sus vidas. Parte de ellos fueron entregados a familias de acogida. Los otros debieron permanecer en orfanatos. Se echaba a suerte qué niño iría con una familia. Me parece una crueldad, una lotería del destino. Solo era aceptable éticamente porque en 1990 no había suficientes familias de acogida para los más de 150,000 niños de los orfanatos rumanos.
Del estudio se obtuvieron resultados pioneros. Cuanto antes comenzó el descuido de un niño y mientras más tiempo duró, más perjudicado se vio el desarrollo del cerebro y con ello la inteligencia. Hemos podido confirmar estos resultados mediante el estudio de 2 grupos. Los niños del orfanato, debido a la poca atención y cariño, recibieron muy poca estimulación, mientras que los niños de acogida, por el cuidado familiar más cercano, pudieron llegar a tener una estabilidad emocional mucho mayor. Los niños de acogida tenían sencillamente mayor seguridad emocional, confianza y experiencias de aprendizaje. La inteligencia se desarrolla proporcionalmente a la calidad, cantidad y regularidad a la estimulación del entorno, especialmente cuando los padres de acogida animan a los niños a explorar su propio entorno. Los primeros de los 136 huérfanos de entre 6 y 31 meses de edad que fueron escogidos para el estudio actualmente ya tienen 15 años. Su familia de acogida fue acompañada y observada intensamente todo este tiempo. Mientras tanto, siempre se volvía a la cuestión esencial: ¿qué efecto ha tenido el descuido durante su primera infancia sobre su inteligencia? Ya las primeras mediciones de las ondas cerebrales en los niños que debieron quedarse en el orfanato indicaron claramente una menor actividad cerebral, que se correspondía a un muy escaso cociente intelectual de apenas 70. Los niños que crecieron en familias de acogida, por su parte, tenían un cociente intelectual de 80 hasta 90. Crecer en familias de acogida evidentemente aumentaba su inteligencia. Sin embargo, escaneos cerebrales también dieron un resultado deprimente. Todos los niños del estudio mostraban, en comparación a niños que crecieron en condiciones normales, una clara reducción de la materia gris y materia blanca en el cerebro. Si el abandono de un niño comienza ya desde temprano y se mantiene por mucho tiempo, la recuperación es prácticamente imposible, ya que las conexiones neuronales en el cerebro de un niño que experimenta abuso o abandono no se desarrollan correctamente. Si estas conexiones neuronales fueron dañadas, no pueden desarrollar su inteligencia. Estoy de regreso en Bremen y me pregunto, ¿cómo es posible que el entorno tenga una influencia directa en el desarrollo de nuestro cerebro? Todos hemos escuchado alguna vez acerca de las conexiones neuronales en el cerebro, las sinapsis. ¿Es su cantidad un indicativo de nuestra inteligencia? En Cognium, el laboratorio de Centro de Ciencias Cognitivas de la Universidad de Bremen, quiero averiguar más acerca de la relación entre el entorno y la transmisión hereditaria. Las bases biológicas de la inteligencia siguen siendo hoy bastante poco claras. Tal vez ayude un vistazo a mi órgano pensante. Las tomografías de resonancia magnética permiten actualmente una medición sin esfuerzo de las capas más profundas del cerebro. Se pueden descubrir muy rápidamente modificaciones en el tejido. De este modo, el escáner indica daños en el cerebro o muestra depósitos de placas en pacientes con Alzheimer. ¿Muestra en mi caso también diferencias importantes? Espero que no. No, aparentemente tengo un cerebro completamente normal y sano. La masa gris, es decir, las células del cerebro, se encuentran donde deberían estar. Sin embargo, los científicos no pueden deducir mi cociente intelectual a partir de allí. Las áreas del cerebro individuales son interconectadas por vías nerviosas, lo que forma la materia blanca. Los neurólogos creen que la inteligencia también se ve influida por cómo se transmite la información a través del cerebro y cuán eficientemente están interconectadas las vías nerviosas entre sí. Los
Los niños romanos del orfanato estudiados tenían significativamente menos materia cerebral gris y blanca. Que este resultado lleve a una reducción del rendimiento intelectual me es evidente, pero no me explica aún cuán importante es el entorno en esto. Espero encontrar respuestas a esto en los científicos de la Universidad de Göttingen. Traigo conmigo los escaneos de mi propio cerebro. Lars Penke investiga la calidad de las conexiones neuronales. Procesos de resonancia magnética prueban que la vida no pasa sin dejar huellas en nuestro cerebro. Este es moldeable. Estudios han demostrado que precisamente los adolescentes aún pueden tener grandes brincos en su cociente intelectual. Y los científicos ven que cuanto más intactas estén las conexiones neuronales, mayor será la inteligencia. Dependiendo de las experiencias, el cerebro puede cambiar. Y esto, por supuesto, es más marcado en la primera infancia y también durante la pubertad. Muchas partes del cerebro llegan a su madurez recién durante la pubertad. Primero se forman en el cerebro abundantes conexiones neuronales y entonces, dependiendo de las experiencias, se eliminan o se vuelven a reconstruir según sea necesario. De esta manera, el cerebro tiene un buen funcionamiento y un rendimiento cotidiano razonable. Ha aprendido a manejarse en el mundo y esta plasticidad se mantiene hasta cierto grado durante toda la vida. Entonces, las experiencias de aprendizaje se representan en el cerebro durante toda la vida por variaciones flexibles. Penke no ha encontrado nada extraño en mis conexiones neuronales. Uno aprende durante toda la vida, pero lo que se ha aprendido en la primera infancia en cuanto a cariño y estabilidad emocional es muy difícil de compensar, independientemente de la potencial inteligencia individual heredada. ¿Qué efecto tienen las influencias del entorno sobre la inteligencia? André Fischer me lo explica. Él investiga dentro de un área especial de la biología, la epigenética, y analiza qué condiciones son necesarias para controlar la actividad de los genes. La epigenética ya ha demostrado que la herencia y el entorno actúan entre ellas de un modo complejo. Según Fischer, nuestras propias experiencias pueden marcar la forma de leer el material genético, activándolo o desactivándolo, y estas marcas pueden transmitirse a generaciones futuras. El estrés, la sociedad, el miedo o la desnutrición pueden modificar la manera en que trabajen los genes. Para la cognición no significa otra cosa que, lógicamente, nuestro rendimiento cognitivo depende de los genes que tenemos. Pero probablemente sea mucho más importante cómo son regulados esos genes. Esto significa cuándo, dónde y con qué potencia son activados. Una buena memoria es un indicativo de inteligencia. André Fischer realiza experimentos con ratones respecto al desempeño de la memoria. Yo lo llamo test de coeficiente intelectual para roedores. ¿Pueden las lauchas recordar diferentes objetos? Lo particular es que las lauchas son clones. Genéticamente son completamente idénticos, como gemelos. Además, los científicos han procurado que los animales crezcan exactamente en las mismas condiciones. De este modo, no deberían existir diferencias en su desempeño. Entonces, los científicos modifican las condiciones del entorno de las lauchas. A un grupo de lauchas se les hace realizar actividades. Mientras que unas entrenan, las otras se mantienen sin hacer nada. El resultado es inequívoco. Debido a la realización de actividades, las lauchas atléticas tuvieron un mejor desempeño en el test de memoria que los roedores inactivos. Una mirada profunda al hipocampo de las lauchas, la parte del cerebro con las estructuras evolutivamente más antiguas, nos explica el porqué.
Aquí son representados unos 700 genes que se diferencian entre sí. Observamos que este modelo de 700 genes se correlaciona con el desempeño cognitivo. La correlación de la actividad de los genes en las neuronas en esta región del cerebro es importante para el almacenamiento de la memoria. Hay genes que son azules y se vuelven rojos mientras mejor realiza la laucha el test. Es decir, la manera en que afectan los genes a las funciones mentales y a la conducta es muy flexible y cambiable. Sin embargo, las lauchas no son seres humanos. La inteligencia necesita un entorno estimulante. De lo contrario, no puede desarrollarse. También estoy completamente segura de que en la población de inmigrantes en Alemania hay aletargado un gran potencial de coeficiente intelectual que aún no ha sido desarrollado. Probablemente tanto en niñas como en niños, ya que los niños no han sido estimulados oralmente desde temprano, y tal vez también porque debido a problemas con el lenguaje la formación escolar no les ha servido. Es decir, allí seguramente hay más que sacar de lo que hemos sacado hasta ahora, y esa es una negligencia terrible. Al gueto genético se le suma el gueto social. ¿Qué culpa tienen los niños de la cultura en la que crecen o de cuánta importancia le dan los padres a la educación? En Bremen, en el distrito de Osterholz, viven particularmente muchos niños. El 25% de los habitantes son inmigrantes, el 45% extranjeros, turcos, kurdos, libaneses, tamiles, africanos. ¿Son sus niños la razón por la que Alemania deba tener el temor de estarse volviendo ignorante? En un depósito de chatarra, ningún genio se convertirá en Einstein. Los genes no pueden hacer nada. Es por esto que una política social equilibrada es esencial. Si no fuese tan triste, podríamos reírnos de esto. Todos esos ricos, presumidos de Nueva York, intentan llevar a sus hijos a las mejores guarderías. Esto no cambiará en absoluto el cociente intelectual de sus hijos. Sin embargo, del otro lado del espectro social, en la clase baja, buenas condiciones de aprendizaje mejorarían directamente el coeficiente intelectual del individuo y de todo el grupo. En la Escuela Integrada Ost de Bremen, los profesores y los estudiantes desde hace años luchan con éxito contra la estigmatización. Precisamente porque prácticamente la mitad de los más de 1.300 estudiantes tiene antecedentes de inmigración. Aquí se representan más de 80 naciones diferentes. Para que esto funcione, la escuela impuso un riguroso código de comportamiento. Al empeño y la disciplina se le suman ofertas de estudio y apoyo individual. Ya que de hecho, la persona misma puede influir en cuánto aprovecha su potencial de inteligencia heredado. Especialmente cuando es estimulado y se deja estimular. Recién tras numerosos proyectos escolares, muchos adolescentes ven que vale la pena el esfuerzo y que son capaces. La Escuela Integrada Ost fue la primera escuela de jornada completa en Bremen. Invierten mucho tiempo en sus estudiantes y esta inversión con el tiempo está dando buenos resultados. Yo no soy la primera de la familia que alcanza el bachillerato. Mi hermano también lo ha hecho ya y mi hermana también lo hizo. Pero entre mis tíos y tías, mis hermanos y yo, hemos sido los primeros. Sin profesores y un colegio comprometido, esto no funciona. El director, Franz Jönschke, dirige la escuela desde hace 30 años. Le pregunto el secreto de su éxito. No se trata de un secreto tan grande. Sacamos a los estudiantes de donde están y queremos a nuestros estudiantes. Nuestros profesores trabajan precisamente en los puntos débiles. Ellos reconocen muy rápidamente en qué precisan ayuda nuestros estudiantes y se dedican a ello. Al principio tienen muchos puntos débiles, diferencias, problemas, pero el apoyo individual y el espíritu de equipo han llevado a que en los últimos 2 años todos los estudiantes hayan alcanzado un título, a menudo el bachillerato. Las escuelas deben esforzarse tanto como los estudiantes.
Los niños tienen tan poca influencia en el potencial genético que heredan de sus padres como en el entorno en el que nacen. Integración significa ofrecer estímulo para el desarrollo y darles a todos los niños las mejores posibilidades de desarrollo, más allá de su origen. Lamentablemente, no es el caso que un genio se impondrá más allá de las condiciones más adversas. Es por ello que son tan populares las historias de aquellos que lo lograron a pesar de ello, porque siguen siendo excepciones. Respecto a lo que se haga con la inteligencia, cuán bien aprendan a leer, a escribir, a sacar cuentas, cuánto les guste hacerlo, que puedan resolver problemas de las ciencias naturales. En eso los profesores tienen una enorme influencia. Y hemos observado reiteradas veces que aquellos niños que quizás no son tan inteligentes, pero que tienen buenos profesores, aprenden mejor las ciencias naturales que aquellos estudiantes muy inteligentes, pero con malos profesores. La calidad de enseñanza del profesor es muy importante, porque tienen las mayores posibilidades de mediar entre los niveles de población con desventaja educativa y aquellas con ventajas. Recién cuando todos tengan las mismas buenas condiciones, se mostrará a quién la naturaleza le ha ayudado un poco más. Ya sea que a mí la naturaleza me haya dado un poco más de inteligencia o que sencillamente haya tenido la suerte de tener buenos profesores y estímulo, esto no puedo identificarlo en mi cociente intelectual. Los resultados del test reflejan mis capacidades y preferencias, nada más. Y estas son independientes de mi color de piel. Al menos, ahora lo tengo por escrito. Su inteligencia. Estoy de regreso en Bremen y me pregunto, ¿cómo es posible que el entorno tenga una influencia directa en el desarrollo de nuestro cerebro? Todos hemos escuchado alguna vez acerca de las conexiones neuronales en el cerebro, las sinapsis. ¿Es su cantidad un indicativo de nuestra inteligencia? En Cognium, el laboratorio de Centro de Ciencias Cognitivas de la Universidad de Bremen, quiero averiguar más acerca de la relación entre el entorno y la transmisión hereditaria. Las bases biológicas de la inteligencia siguen siendo hoy bastante poco claras. Tal vez ayude un vistazo a mi órgano pensante. Las tomografías de resonancia magnética permiten actualmente una medición sin esfuerzo de las capas más profundas del cerebro. Se pueden descubrir muy rápidamente modificaciones en el tejido. De este modo, el escáner indica daños en el cerebro o muestra depósitos de placas en pacientes con Alzheimer. ¿Muestra en mi caso también diferencias importantes? Espero que no. Aparentemente tengo un cerebro completamente normal y sano. La masa gris, es decir, las células del cerebro, se encuentran donde deberían estar. Sin embargo, los científicos no pueden deducir mi cociente intelectual a partir de allí. Las áreas del cerebro individuales son interconectadas por vías nerviosas, lo que forma la materia blanca. Los neurólogos creen que la inteligencia también se ve influida por cómo se transmite la información a través del cerebro y cuán eficientemente están interconectadas las vías nerviosas entre sí.
Los niños rumanos del orfanato estudiados tenían significativamente menos materia cerebral gris y blanca. Que este resultado lleve a una reducción del rendimiento intelectual me es evidente, pero no me explica aún cuán importante es el entorno en esto. Espero encontrar respuestas a esto en los científicos de la Universidad de Göttingen. Traigo conmigo los escaneos de mi propio cerebro. Lars Penke investiga la calidad de las conexiones neuronales. Procesos de resonancia magnética prueban que la vida no pasa sin dejar huellas en nuestro cerebro. Este es moldeable. Estudios han demostrado que precisamente los adolescentes aún pueden tener grandes brincos en su cociente intelectual. Y los científicos ven que cuanto más intactas estén las conexiones neuronales, mayor será la inteligencia. Dependiendo de las experiencias, el cerebro puede cambiar. Y esto, por supuesto, es más marcado en la primera infancia y también durante la pubertad. Muchas partes del cerebro llegan a su madurez recién durante la pubertad. Primero se forman en el cerebro abundantes conexiones neuronales y entonces, dependiendo de las experiencias, se eliminan o se vuelven a reconstruir según sea necesario. De esta manera, el cerebro tiene un buen funcionamiento y un rendimiento cotidiano razonable. Ha aprendido a manejarse en el mundo y esta plasticidad se mantiene hasta cierto grado durante toda la vida. Entonces, las experiencias de aprendizaje se representan en el cerebro durante toda la vida por variaciones flexibles. Penke no ha encontrado nada extraño en mis conexiones neuronales. Uno aprende durante toda la vida, pero lo que se ha aprendido en la primera infancia en cuanto a cariño y estabilidad emocional es muy difícil de compensar, independientemente de la potencial inteligencia individual heredada. ¿Qué efecto tienen las influencias del entorno sobre la inteligencia? André Fischer me lo explica. Él investiga dentro de un área especial de la biología, la epigenética, y analiza qué condiciones son necesarias para controlar la actividad de los genes. La epigenética ya ha demostrado que la herencia y el entorno actúan entre ellas de un modo complejo. Según Fischer, nuestras propias experiencias pueden marcar la forma de leer el material genético, activándolo o desactivándolo, y estas marcas pueden transmitirse a generaciones futuras. El estrés, la sociedad, el miedo o la desnutrición pueden modificar la manera en que trabajen los genes. Para la cognición no significa otra cosa que, lógicamente, nuestro rendimiento cognitivo depende de los genes que tenemos. Pero probablemente sea mucho más importante cómo son regulados esos genes. Esto significa cuándo, dónde y con qué potencia son activados. Una buena memoria es un indicativo de inteligencia. André Fischer realiza experimentos con ratones respecto al desempeño de la memoria. Yo lo llamo test de coeficiente intelectual para roedores. ¿Pueden las lauchas recordar diferentes objetos? Lo particular es que las lauchas son clones. Genéticamente son completamente idénticos, como gemelos. Además, los científicos han procurado que los animales crezcan exactamente en las mismas condiciones. De este modo, no deberían existir diferencias en su desempeño. Entonces, los científicos modifican las condiciones del entorno de las lauchas. A un grupo de lauchas se les hace realizar actividades. Mientras que unas entrenan, las otras se mantienen sin hacer nada. El resultado es inequívoco. Debido a la realización de actividades, las lauchas atléticas tuvieron un mejor desempeño. Si existen diferencias tan enormes, el entorno es el factor motriz. En ese caso, los genes prácticamente no cuentan. It's the environment that's going to be driving the bus. Genes are not going to matter for much.
El desarrollo de nuestro potencial intelectual es controlado directamente por nuestro entorno. Un estudio que ha demostrado esto de forma impresionante me conduce a Rumania. Es la parte más difícil de mi investigación. En los años del dictador Ceausescu, habrían nacido muchos niños aquí. Los más fuertes fueron reclutados para el Estado. Los más débiles, niños con discapacidades, enfermedades crónicas o sencillamente desnutridos, fueron echados a un orfanato. Recién al término del régimen, en 1989, finalizó el abandono inhumano de los niños. Instituciones benéficas privadas o religiosas acogieron la gran cantidad de niños huérfanos. Hasta la fecha, aún no existe en Rumania una red nacional de familias de acogida que estarían dispuestas a cuidar de niños sin padres o abandonados. El hogar infantil Provita, del padre Nicolae Tănase, en los últimos 20 años ha ofrecido refugio a 3.000 niños. Apoyado por donaciones del exterior, actualmente aún viven más de 400 niños a su cargo. El padre Tănase ha visto claramente una y otra vez los efectos devastadores de la negligencia. Existen muchos factores que son necesarios para un desarrollo saludable. Por un lado, el potencial genético del niño y después, por supuesto, la educación y el padecimiento que tuvo, ya que si, por ejemplo, un plato se rompe, es muy difícil volver a unirlo. E incluso si se logra, ya no volverá a ser el mismo. No existe una recuperación del 100%. Los niños que viven actualmente en el hogar Provita conocen el cariño y se los cuida y atiende dignamente. Puedo verlo con mis propios ojos. Sin embargo, ¿qué consecuencias tiene el abandono sistemático de niños? Esta es una cuestión que les interesa profundamente a los científicos. Experimentos de aislamiento en seres humanos o incluso en niños son éticamente injustificables. Quienes quieren saber qué efecto tiene la separación de la madre, el aislamiento y el abandono en recién nacidos o niños pequeños, generalmente experimenta con lauchas o ratas. Por esta razón, el Bucharest Early Intervention Project es un estudio único a nivel mundial. Bajo el control de una comisión de ética, científicos de la Universidad Norteamericana de Harvard desarrollan un experimento extraordinario. El objetivo de los científicos es comparar el desarrollo de niños que hayan tenido las mismas malas condiciones iniciales en sus vidas. Parte de ellos fueron entregados a familias de acogida. Los otros debieron permanecer en orfanatos. Se echaba a suerte qué niño iría con una familia. Me parece una crueldad, una lotería del destino. Solo era aceptable éticamente porque en 1990 no había suficientes familias de acogida para los más de 150.000 niños de los orfanatos rumanos. Del estudio se obtuvieron resultados pioneros. Cuanto antes comenzó el descuido de un niño y mientras más tiempo duró, más perjudicado se vio el desarrollo del cerebro y con ello la inteligencia. Hemos podido confirmar estos resultados mediante el estudio de dos grupos. Los niños del orfanato, debido a la poca atención y cariño, recibieron muy poca estimulación, mientras que los niños de acogida, por el cuidado familiar más cercano, pudieron llegar a tener una estabilidad emocional mucho mayor. Los niños de acogida tenían sencillamente mayor seguridad emocional, confianza y experiencias de aprendizaje. La inteligencia se desarrolla proporcionalmente a la calidad, cantidad y regularidad a la estimulación del entorno, especialmente cuando los padres de acogida animan a los niños a explorar su propio entorno.
Los primeros de los 136 huérfanos de entre 6 y 31 meses de edad que fueron escogidos para el estudio actualmente ya tienen 15 años. Su familia de acogida fue acompañada y observada intensamente todo este tiempo. Mientras tanto, siempre se volvía a la cuestión esencial: ¿qué efecto ha tenido el descuido durante su primera infancia sobre su inteligencia? Ya las primeras mediciones de las ondas cerebrales en los niños que debieron quedarse en el orfanato indicaron claramente una menor actividad cerebral, que se correspondía a un muy escaso cociente intelectual de apenas 70. Los niños que crecieron en familias de acogida, por su parte, tenían un cociente intelectual de 80 hasta 90. Crecer en familias de acogida evidentemente aumentaba su inteligencia. Sin embargo, escaneos cerebrales también dieron un resultado deprimente. Todos los niños del estudio mostraban, en comparación a niños que crecieron en condiciones normales, una clara reducción de la materia gris y materia blanca en el cerebro. Si el abandono de un niño comienza ya desde temprano y se mantiene por mucho tiempo, la recuperación es prácticamente imposible, ya que las conexiones neuronales en el cerebro de un niño que experimenta abuso o abandono no se desarrollan correctamente. Si estas conexiones neuronales fueron dañadas, no pueden desarrollar unas de otras, así que una asociación, como se dice genéticamente, entre la inteligencia y el color de piel es como mínimo no demostrable. Las leyes de transmisión genética de Mendel que estudié de niño en las clases de biología describen la herencia dominante recesiva de características que son definidas mediante un único gen. La ciencia sabe actualmente que ciertas características como la altura, el peso y la pigmentación se definen por un gran número de genes. ¿Esto también es válido para la inteligencia? Con toda seguridad, en la formación de la inteligencia participan muchos genes. Tiene un componente genético, de eso no hay ninguna duda. En nuestra jerga lo llamamos rasgo poligénico. Y las reglas de la herencia de rasgos poligénicos son en realidad, por su parte, objeto de una activa investigación, de la que nosotros también nos ocupamos. De hecho, aún no la hemos comprendido por completo. Con cada niño, la naturaleza vuelve a mezclar la combinación genética. La inteligencia no es una herencia dominante, como quizás lo sea el color de ojos. En la actualidad, la ciencia puede decir esto definitivamente. La tesis de atontamiento de Thilo Sarrazin no puede aplicarse a la genética poblacional. Pero la naturaleza de la inteligencia es realmente muy difícil de comprender. Incluso la definición del término es discutida desde hace más de 100 años. Los test de inteligencia son una herramienta habitual de los psicólogos desde hace décadas. Sin embargo, inteligencia es siempre lo que considere cada sociedad, y naturalmente es definida de un modo distinto por cada sociedad, y se la intenta medir. Quiero saber cómo funciona un test de inteligencia. En la Universidad de Bremen, el psicólogo Franz Petermann desarrolla métodos para medir la inteligencia. Más precisamente, ajusta test de inteligencia norteamericanos para el mercado alemán. Aparentemente la mayor dificultad es establecer estándares. Es decir, plantear preguntas que ofrezcan resultados reproducibles y que permitan un enunciado de cuán inteligente es alguien en comparación con otra persona de su edad. Si sencillamente preguntáramos de qué depende la inteligencia, podría decirse que en buena medida de cuán buena es mi memoria, porque es el depósito que me ayuda a buscar información con la que puedo resolver un problema. También cuán rápido puedo encontrar esa información, cuán rápido puedo procesarla. Todos esos serían rasgos decisivos que son parte de la descripción de la inteligencia. O piensa en lo que probablemente piensa primero, el pensamiento lógico. Quien es inteligente puede resolver problemas y puede pensar de una manera lógica.
Él explica que en promedio, más bien la mayoría de las personas son dotadas. El 68% se encuentra cerca de los valores medios. Alrededor del 14% tienen una inteligencia por arriba del promedio y aproximadamente la misma cantidad por debajo del promedio. Los resultados siempre se comparan en relación a la edad de la persona que hace el test. Es por esto que la ciencia habla de cocientes intelectuales. Los test de inteligencia miden en esencia 3 áreas: el pensamiento lógico-matemático, la imaginación espacial y el vocabulario individual. Nada más. Alrededor del 30% del rendimiento escolar o profesional puede explicarse o predecirse a través de esta inteligencia mesurable, dicen los expertos. Para un pronóstico meteorológico, una precisión del 30% no es bastante buena, pero un coeficiente intelectual superior a la media tampoco es ninguna garantía de éxito educativo y social. Para esto también es necesaria la motivación, la autodisciplina y el empeño, es decir, una predisposición al buen rendimiento. El rendimiento en un test de inteligencia depende del día, especialmente de la motivación del sujeto de experimentación. No debemos creer en cada uno de los puntos de la inteligencia. Creo que ese es el mayor error. Yo con una inteligencia promedio de 100 también puedo alcanzar logros escolares, académicos. Solo debo adaptarme a las tareas que se me presentan día a día. Es muy ingenuo creer en la cifra que genera el test de inteligencia. ¿Qué falta aquí? Los test de coeficiente intelectual solo generan valores aproximados, no absolutos. Estos sencillamente no existen. A pesar de esto, aún son considerados la herramienta informativa más importante de la psicología. Estupendo. Lograste encontrar muchos. La inteligencia en sí misma para mí no tiene valor social, ni moral, ni individual, sino el manejo responsable de la inteligencia y de la vida que imponen las condiciones básicas, los potenciales que se tienen para explotarla. La inteligencia es un potencial. El modo en que se utilice depende de muchas otras cosas. Actualmente soy profesor, pero ¿cómo saldría en un test de coeficiente intelectual? En este bolso negro está el test de inteligencia de Wechsler. A usar la mente. El test de inteligencia. Ordenar lógicamente símbolos crípticos bajo presión de tiempo. Clasificar bloques según su forma. Claro, tal vez hubiese sido mejor que practicara antes. Sin embargo, los verdaderos test de valor informativos son ultrasecretos y solo son realizados por psicólogos. No logro hacerlo. ¿Tiempo? Zúrich. En la Escuela Politécnica Federal, Elsbeth Stern investiga cómo aprendemos las personas a desarrollar nuestro potencial de inteligencia. Ya lo sé, la inteligencia es en parte una lotería de los genes, pero ¿qué hace falta para poder desarrollar el potencial de inteligencia individual de una persona? Ningún estudio de aprendizaje podría realizarse sin un test de cociente intelectual. Forman la base empírica para poder comparar el rendimiento intelectual de cada persona. Sin embargo, esto tiene una contrariedad. Los test de inteligencia se remiten siempre a un grupo homogéneo. Esto me hace evidente que un bosquimano de África en el Kalahari necesita otro tipo de inteligencia que un banquero de Wall Street. Esto significa que cada cultura necesitaría sus propios test de inteligencia. Solo puedo desarrollar la inteligencia si me enfrento a problemas que requieren de inteligencia. Si he aprendido a leer y escribir, si he aprendido a comprender símbolos abstractos, si siquiera los puedo imaginar. Podemos contar con los mejores genes de la inteligencia, pero si nos encontramos en una cultura donde no es habitual leer ni escribir, entonces no podremos desarrollar la inteligencia del modo en que nosotros la entendemos. Más allá de los muchos esfuerzos educativos, nunca lograremos elevar a un niño poco dotado al nivel de los dotados.
Dicho de otra manera, esto también significa que si las oportunidades de desarrollo fuesen iguales para todos los niños, sería evidente quién es dotado por naturaleza. El documental de la ZDF, Halb und Halb, tematizó en 1971 la situación en Alemania Occidental de los denominados niños mestizos, niños como yo. La sociedad se libra del problema en la escuela. Como todos los niños que según sus orígenes sociales no cuentan con igualdad de oportunidades educativas, los mestizos también son expulsados al gueto de las escuelas especiales. ¿Puedes hacerlo tú? Tenía un casco en la cabeza. Investigaciones sobre niños mestizos en Alemania han mostrado que no son ni más tontos ni más inteligentes, ni mejores ni peores que sus compañeros blancos. Profesor Eifert, usted llevó a cabo una investigación sobre la situación de los niños mestizos en Alemania. ¿A qué resultados ha llegado? El entorno de los niños ha dificultado marcadamente su desarrollo. Si uno observa a qué escuelas han ido, cuán a menudo han sido separados de sus madres, o si observamos lo duros que han sido sus procesos de formación educativa, entonces podemos decir que estos niños en general han tenido oportunidades de desarrollarse de una manera mucho peor a lo que podemos imaginar. A pesar de ello, hasta la actualidad se mantiene tercamente la tesis de que las capacidades cognitivas de una persona se deben principalmente a factores genéticos. Una tesis que también se defiende en el bestseller The Bell Curve de Charles Murray y Richard Harnstein. Muchas veces se abusa del estudio de la inteligencia y principalmente en Estados Unidos se abusa de él. Hace 30 o 40 años aún se pensaba sencillamente que se disponía de valores constantes y si se veía que a una persona de piel oscura le iba mal en los exámenes, entonces se achacaba a los genes. Esto me compete personalmente. Volaré a Detroit. Murray y Harnstein creían que muchos problemas sociales se explicarían por un cociente intelectual inmodificablemente más bajo en afroamericanos y latinos. Es la idea de Thilo Sarrazin de una especie de gueto genético del que ya no hay salida. Programas de fomento y asistencia social no tendrían sentido. Me encontraré con el psicólogo social Richard Nisbet. Él está estudiando desde hace décadas las consecuencias del desamparo social en el desarrollo de la inteligencia. Esto no se da en ningún otro lugar mejor que en Estados Unidos. Nisbet ha visitado cientos de familias, ha realizado observaciones y planteado preguntas, y así ha percibido diferencias. Un ejemplo típico. Un niño de 3 años en una familia de clase media es elogiado 6 veces más de lo que se lo regaña. En una familia obrera la relación ya desciende a 2 elogios por regaño. Y en una familia negra de clase baja, la relación se invierte. Por elogio hay 2 regaños. Hay grandes diferencias en cuanto al vocabulario del niño dependiendo de su nivel social y de su pertenencia étnica. Un niño de clase media, hasta que cumple los 3 años, escucha alrededor de 30 millones de palabras. Un niño de familia obrera, alrededor de 20 millones. Y un niño de un gueto negro, unas 10 millones de palabras. Más allá de los límites de los niveles sociales, cuantas más palabras se escuchen, a más conceptos se está expuesto. En una familia de clase media, es como en un partido de tenis. El niño les tira la pelota a los padres y ellos se la devuelven. Es un ir y venir. En las familias obreras, muchas veces es como en una calle de mano única. Los padres al niño o al revés. Y eso es todo. Allí no existe ese intercambio. ¿Son las conductas de aprendizaje innatas en las familias o son las diferencias culturales y sociales las que tienen la mayor influencia sobre el potencial intelectual de los niños? Todos los nuevos resultados del estudio de la inteligencia apuntan hacia la misma dirección. Las capacidades cognitivas de una persona son un reflejo de su entorno. En la clase media alta, el cociente intelectual se puede explicar muy bien por los genes. ¿Por qué? Bueno, porque allí las condiciones del entorno son muy similares.
Las condiciones familiares del Dr. Smith probablemente no sean distintas a las del abogado Meyer. Ambos ofrecen excelentes condiciones en entornos similares. Aquí lo único que podría producir diferencias son los genes. Del otro lado del espectro social, en la clase baja de Estados Unidos y Europa, la relación entre los genes y el cociente intelectual es demasiado trivial, prácticamente inexistente. ¿Por qué? Bueno, en la clase baja, las condiciones pueden ser tan buenas como en la clase media alta, hasta completamente caóticas y destructivas. Alemania es un país variado y próspero, y Berlín es una capital multicultural. Por supuesto que a algunos les va mejor que a otros, sin embargo, en general, todos estamos muy bien. No obstante, los niveles sociales se están separando. Quienes han quedado como los perdedores en nuestra sociedad apenas tienen una oportunidad de recuperarse. ¿A qué se debe esto? ¿Son peores las condiciones para algunos que para otros? ¿O las diferencias están en el talento? ¿Existen los perdedores natos y aquellos que lo obtuvieron todo desde la cuna? La inteligencia es hereditaria. Por eso no da igual quién tiene hijos. En un depósito de chatarra, ningún genio se convertirá en Einstein. Mi nombre es John Amoateng Cantara. He realizado el bachillerato y he terminado mis estudios universitarios. Y todo esto a pesar de que cuando era un niño, nadie se hubiese imaginado que yo podría realizar una carrera académica. Actualmente tengo 2 hijos y trabajo como cineasta y profesor de periodismo. Soy hijo de un africano y una alemana. En mi infancia, a las personas como yo se las llamaba mestizos. Pasó mucho tiempo hasta que Alemania se despojara de las ideas nazis. También los estereotipos se mantuvieron por mucho tiempo. A las personas de raza negra se las consideraba emocionalmente impulsivas y talentosas para la música, pero nadie los creía capaces de ganar un premio Nobel. Todavía existen muchos prejuicios sobre cómo medir la inteligencia. A las niñas aún se les atribuye principalmente que tienen muchos problemas con las matemáticas y las ciencias naturales. A las personas obesas se las considera holgazanas y tontas. Estas tesis del bestseller de Thilo Sarrazin, Alemania se suprime a sí misma, me recuerda a los prejuicios a los que me enfrentaba cuando era un niño. ¿Es cierto que Alemania se está volviendo cada vez más tonta porque inmigrantes sin educación en promedio tienen más hijos que la culta población alemana? ¿Significa el hecho de que haya tantos niños de color que el coeficiente intelectual de la nación esté decayendo? ¿Qué hay de verdad en la tesis de Sarrazin? Quiero saber sobre qué fundamentos científicos se apoyan estas afirmaciones. Es un hecho que en realidad sí hay diferencia en el rendimiento entre diferentes grupos poblacionales. Muchos inmigrantes en Berlín ni siquiera han terminado su educación primaria. ¿Cuáles son los motivos de esto? ¿Cuáles son los hechos? Esta es la fórmula. El 98% de los científicos consideran que la inteligencia mesurada de un 50 hasta un 80% es hereditaria. Yo personalmente tiendo más a creer que es un 80%. Y si grupos con distinta inteligencia tienen diferentes tasas de natalidad, en algún momento esto repercutirá en la inteligencia promedio de la población.
Esto parecía lógico, pero ¿es correcto? Como hijos de nuestros padres, ¿estamos cautivos en una especie de gueto genético del que no hay escapatoria? Estas son preguntas que quiero realizarles a una serie de científicos. Echando un vistazo a la historia de la investigación de la inteligencia, aprendí que prácticamente desde un principio se empleó para comparar y evaluar a personas de diferentes procedencias. En el siglo XIX, Francis Galton publicó su obra Hereditary Genius, la genialidad heredada. En ella, separó a la humanidad en razas valiosas y menos valiosas y acuñó el término eugenesia, con el que designa la consolidación selectiva de características hereditarias favorables de una sociedad. De esta manera, Galton cimentó las bases para la ideología racista y de transmisión hereditaria de los nazis. Según este concepto ingenuo de transmisión hereditaria, de la unión de alguien inteligente con alguien inteligente, llegaría a existir alguien superinteligente, mientras que de la unión de alguien tonto con alguien tonto, solo podría resultar alguien muy tonto. La inteligencia es hereditaria, y por eso no es indiferente quien tiene hijos. La educación es importante, por esto no es lo mismo el tipo de sistema educativo que se tenga. Pero esto también es cierto. Con más educación solo se puede compensar hasta cierto grado una deficiencia de inteligencia. ¿Por eso da realmente igual quién tiene hijos? Al parecer aún hoy es muy grande la tentación de tratar la inteligencia como un factor biológico que es diferente en etnias distintas. ¿Existen realmente estas diferencias genéticas? Y si es así, ¿cómo afecta en la inteligencia? Estas son preguntas que me gustaría plantearles a los biólogos evolucionistas más importantes de Alemania. Dietmar Tautz es genetista poblacional y director del área de biología evolutiva del Instituto Max Planck en Plön. Él considera que intentar diferenciar las etnias biológicamente es científicamente cuestionable. El hombre es una de las especies más homogéneas que existe sobre la Tierra. De hecho, no existe ninguna raza en el sentido biológico, sino que probablemente sea incluso más bien una clasificación cultural que una clasificación basada genéticamente. El hecho es que las características se heredan independientemente